No es fácil enfrentarse a la posverdad, a que la verdad la definen los sentimientos, a que la verdad la defina la posición interior que cada uno tiene, y que la verdad objetiva, medida por la ciencia, medida por los sentidos, ya no vale. Como que 2 más 2 son 5, y si tú te levantas a decir que son 4, te metes en tremendo problema. Pareciera que tenemos que pedirle permiso al mundo para decirle la verdad, porque los ofende tanto que se vuelven de cristal, se vuelven una galleta. En el contexto del capítulo que nos toca hoy, vemos a un Pablo enfrentado a una corrupción política. Son ellos los que definen la verdad. Son ellos los que establecen los principios de cuántos días va a permanecer una persona presa o no. Así fue con Félix. Él fue el que determinó que no salía, y no salía por congraciarse con la casta sacerdotal y la élite política. Luego viene Festo, que no es diferente, otro corrupto que tiene susto de las implicaciones políticas que sus decisiones tienen. No es fácil en las circunstancias de Pablo y en las circunstancias modernas ser políticamente incorrecto. Pareciese ser que las élites ahora lo que dice es que es verdad y que no son las personas de las redes sociales. Nadie puede levantarse con una voz completamente ajena o distinta. Antes peleábamos los de derecha con los de izquierda. Por un tiempo paró esa pelea y luego se peleó los heterosexuales y los homosexuales. Ahora los que se pelean son los vacunados y los no vacunados. ¿Cuándo acaba esto? Saludos desde las montañas de Dapa. Bienvenidos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, Yo también quisiera oír a ese hombre. y él le dijo, Mañana le oirás. al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no puede vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Qué bueno saludarle, Dios le bendiga a los que están en YouTube. Un abrazo, esperamos tener algún momento esa compañía suya en alguno de nuestros servicios. Parque del Amor, 8 de la mañana, los domingos, y acá en Dapa, con este frío precioso, a veces neblina, gente muy calurosa que no le hará sentir frío para nada. Por lo menos yo tengo con quien no enfriarme. Y si no tiene, traiga una de 5 tigres porque acá está haciendo mucho frío. Quiero compartirle hoy Acusados sin causa. Bienvenidos a los que se han conectado a través del Zoom. Dios les bendiga, que entraron apenas. Quiero contarle que Pablo fue acusado sin causa, pero todo esto tiene un tejemaneje y se llama el zarandeo. Pablo está en un zarandeo. ¿Cuántos se acuerdan lo que le pasó a Pedro cuando lo zarandearon? Allá en Lucas 22, del 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué interesante, no rogó para que no le viniera el día malo, ¿no está notando? Jesús oró por él y no está diciendo, oro para que ese día no llegue, no está diciendo eso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuándo? En el día malo, en el día del zarandeo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús es el que tiene la revelación. Pedro, te van a zarandear como a trigo. ¿Qué es el zarandeo? El zarandeo es un ataque del diablo en el terreno de la obediencia. Pero pastor, si uno está en desobediencia también lo cascan, también le dan. Sí, malo porque bien y malo porque también. Pero en el terreno de la obediencia hay un ataque. Y el zarandeo que está mostrando Jesús es en el plano de la obediencia. Si usted obedece, se le van a levantar 1000 cosas para que no siga. Otra vez, existen las pruebas por hacer lo malo. ¿Cuántos han pasado alguna de esas? Usted, digamos, no pagó los impuestos, le llegó la DIAN y se metió en un problema. No pagó el SOAT, salió sin casco y tenga, eso no lo merecemos, ¿no?
que nos suban la motico allá y no suspira. Salió con el casco y tenía marcado acá acá atrás en la placa que no era. Y no que confundió, no, usted cogió a propósito y salió así todo boleta, lo coge la policía y tenga para que afine. No merecemos eso. Pero cuando estamos en obediencia, se llama zarandeo. No lo confunda con las situaciones que vienen por el pecado. Pedro lo aclara así. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Sí o no? Pecó, lo abofetearon, pues reciba. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oh, pastor, ¿a Dios le agrada que nos estén cascando por obedecer? Ahí dice que sí. Pues para esto fuisteis, quería un llamado, ahí tiene uno. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aclaremos entonces, está el zarandeo, que es un sacudón. Zarandeo es lo que se le hace al trigo o al arroz. Zarandeo es lo que se le hace a la arena. Yo no sé si usted ha visto que cuando van a construir en su casa traen una zaranda, un anjeo, donde pasa la arena que usted necesita, lo que es la paja, las impurezas se quedan en la zaranda. Con el arroz lo que se hace es aventarlo y hacer pasar una corriente de viento. Lo que no sirve se lo lleva el viento, lo que sirve queda en la zaranda. O sea que voy a leer alguna definición de zarandeo. El zarandear no se emplea todo el día, solo hasta que el objetivo se cumpla, que es separar y limpiar. O sea, todo el tiempo no lo están zarandeando, eso es, digamos, breve. Te zarandean para limpiar lo que está mal. No lo confunda, repito, con el ataque que se tiene porque usted hace lo malo. Jesús le dice a Pedro, te van a zarandear. Y la razón del zarandeo es que van a probar la fe. El diablo se ha presentado al Padre y le ha dicho, Pedro está de sapo allá. Sí, él colaboraba con las cosas de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y se presenta delante de Dios y resulta que en algún momento Pedro colabora con el ministerio de Jesús, pero Jesús le advierte, te van a zarandear. Y cuando llega el momento del zarandeo, Jesús lo arrestan y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Usted se imagina la metida de pata cuando él está pronunciando eso? Lo que está diciendo es apostatar. Usted sabe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este está confesando públicamente que no lo conoce. Se estaba metiendo en tremendo lío. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, ayúdeme. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, le cantó el gallo.
Claro, ya le habían dicho, óigame, usted lo va a negar. Antes de que él cante el gallo una vez, usted lo va a negar 3. Y si usted no le queda claro lo que pasó con Lucas, que es el que está contando esa versión, es la versión de Mateo. Ah, caramba, me está cantando el gallo muchas veces. Mira lo que dice el Mateo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó en la versión de Mateo es peor, porque Pedro comienza a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. La versión de Mateo es más tremenda porque se ve que él empieza a decir malas palabras. ¿No le parece fregado que su día malo se le haya cumplido al pie de la letra? El día malo de Pedro estaba llevando semejante tribulación. No es divertido. En los postreros tiempos, el anticristo vendrá a darle paz a la tierra porque a la gente no le gusta sufrir. Y quiero que sepas que los días malos tristemente son días de sufrimiento. La gente se casa y se da en casamiento porque nadie quiere pasarla mal. Nadie quiere atravesar situaciones difíciles. Yo creo que tampoco Pablo quisiera sufrir. Pero Pablo, cuando sabía que iba a sufrir, él tomó una decisión. Mírela conmigo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo dijo, a mí no me va a coger el día malo sin tomar decisiones. Y Pablo dijo, si me enfrentan en Jerusalén, yo no voy a negar y decir que no lo conozco. Yo estoy dispuesto a hacerme matar por esta verdad. Pedro fue zarandeado en el terreno de la obediencia. Pablo también. Solo que en el caso de Pedro, pues él perdió. Él le quería caer bien a mucha gente. Y muchos han experimentado en la Biblia esos sacudones. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel. Ellos dijeron, no vamos a adorar la estatua que están levantando Nabucodonosor. Y si Dios no nos libra, sepa usted que no la vamos a adorar de todas maneras. Tomaron una decisión antes. Daniel, él tomó una decisión de orar 3 veces al día. Punto final. El ataque contra Daniel era en el terreno de la obediencia. El tipo oraba y por orar se metió en ese problema. ¿Cuándo sucede el zalandeo? ¿Ya aprendió? ¿Cuándo? A ver, mi público. Cuando estoy en el terreno de la obediencia. No es el ataque que se tiene por abrirle las puertas al pecado. Es en la obediencia. Cuando ellos entraron a obedecer, hubo un ataque. La Biblia dice que el diablo se presenta al Padre a acusar. Y es llamado diabolos o diablo, que significa el que acusa. Una de las cosas que más hace, según esta porción, es acusar. Y en el Apocalipsis va a llegar un momento en que será echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Ese es el trabajo del diablo, acusar, llevar chismes a Dios. Dios sabe lo que está pasando, pero él va y acusa. El diablo te quiere lanzar un mensaje. Si obedeces te va a ir mal. Ese es el mensaje del diablo.
Si obedeces te va mal, porque yo te voy a atacar con todo lo que tengo. Y el zarandeo entonces es el momento en que usted decide obedecerlo. Usted tome una decisión, como la tomó Pablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cuántos van a hacer esto? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. O sea, cuando entra el zarandeo, entro en un periodo de resistencia, porque estoy obedeciendo, pero hay 1000 cosas que se levantan contra usted. El verso dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. El sometimiento a Dios genera una contraparte del diablo. Te va a venir a enfrentar. Y quiero enseñarte la primera cosa de la noche. El zarandeo se da cuando se cruza la línea hacia la obediencia. Usted cruza esa raya y dice: me voy a consagrar más. Usted tal vez era un patiloco que le gustaban las muchachas, o que me voy a consagrar más. Cruza esa raya y le hacen unas propuestas todas extrañas. ¿No les ha pasado? Pasa en las películas. Pasa en Betel Luz a las Naciones. El segundo punto que le quiero enseñar hoy es: si me someto a Dios, estoy en el terreno donde Satanás no me puede destruir. Aló, otra vez. Si me someto a Dios, estoy en el terreno donde Satanás no me puede destruir. El objeto del zarandeo es sacarme de ese terreno para poderme hacer daño. Cuando Jesús es crucificado, vienen los sumos sacerdotes, los religiosos, a decir: hey, sanaste a otro porque no te vas a poder bajar vos de esa cruz. Querían resentirlo. Todo el tiempo, hasta el último minuto, había ataques contra él. Pero si me someto a Dios, Satanás no puede destruirme. Tengo que quedarme en ese terreno, en la obediencia a Dios. Créame que en breve Satanás va a huir. Pablo, Pedro, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Job, Mardoqueo, ellos cruzaron esa línea de obediencia. Vamos a obedecer, y ahí hubo problema. Y hoy vemos a Pablo en esa línea. Leamos Hechos 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Él había tenido un sentir: voy a Jerusalén, y ya había ido a Jerusalén. Dios le había dicho: ya para Jerusalén no más, vamos para Roma. Y estos lo quieren echar para Jerusalén otra vez, porque hay un complot. Pablo está en obediencia, lo tienen que matar. Pablo cruzó la línea de la obediencia. El diablo tiene que hacer lo que sea para detener a este. Y eso es exactamente lo que está pasando en este capítulo. Si Pablo empieza a temer, lo matan. Él tenía que aferrarse a las promesas de Dios. En Hechos 18, Dios se le había aparecido. El verso 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le dijo: mientras usted hable, yo no dejo que le ponga la mano encima. Usted va a esa línea para adelante y nadie lo toca. Intocable. Ya Dios le había hablado a él: no tenga temor. Y no siendo suficiente, en el capítulo 23 está él en una situación difícil, y a la noche siguiente se le presentó el Señor mismo y le dijo: ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, tiquete para Jerusalén no hay más. O sea que una de las tentaciones, escúcheme, porque en el área en que Dios habla, en esas que te van a tentar. Otra vez, en el área en que Dios nos habla, en esa es que viene la tentación. Aquí le están diciendo, testificaste de mí en Jerusalén. Ya, eso es pasado. Vaya a Roma para que testifiques también de mí. ¿Cuál será la tentación del diablo? Que Pablo tenga temor y quiera ir a dar testimonio a Jerusalén. Esa es la tentación. Miremos cómo se desarrolla esto, muy interesante. Si Pablo reacciona en temor, lo matan. Él tiene que acordarse, Dios me dijo, escrito está, escrito está. Dios habla también a través de su palabra y lo hace también a través de sus profetas. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Pablo está en Cesarea, no en Jerusalén. Los que de vosotros puedan, le dijo a los enemigos de Pablo, dijo, desciendan conmigo, y si algún crimen en este hombre, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Escuche, porque la tentación va a girar en torno a que vaya a Jerusalén. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos. ¿Se imagina la gente, él encadenado y ellos haciendo arengas y presionándolo? Le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, Pablo está dando testimonio, estoy en obediencia. Él me dijo, vaya a Jerusalén, fui a Jerusalén, di testimonio, allá me cogieron y esto es lo que me está pasando, pero esto es voluntad de Dios. Él estaba en el terreno de la obediencia y no solo eso, estaba en santidad. Nadie nos puede tocar aunque nos rodeen. Nadie, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén acá? Sí, Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pablo no podía perder el gozo. Donde pierda el gozo, donde se llene de temor porque lo están rodeando. Entonces no podía ir a Jerusalén. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Qué diría el público acá? No, porque Dios dijo que para allá no era la ruta, era para Roma. Donde él se salga de esa línea, cae en el terreno donde el diablo lo puede atacar. El zarandeo de Pablo mostró que lo están zarandeando, lo están rodeando, pero él tiene que recordar, Dios dijo, Dios me prometió, Dios está conmigo, Él no me desampara, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, yo voy a estar firme. Tenía que estar ahí en esto. Y él tenía tiquete a Roma, no a Jerusalén. En su camino se le dijo que él iba a dar testimonio a reyes. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? A reyes. O sea que de ahí para arriba eran los mejores púlpitos todavía. Pablo en el verso 10 dijo,
ante el tribunal de César estoy. Vamos a ver si le embarra o qué. Donde debo ser juzgado. Ah, caramba, más obediencia todavía. Pablo dijo a lo que Festo había dicho, de invitarlo a Jerusalén. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y selló con esa declaración: la ruta a Jerusalén no va. Y si no va, sus enemigos quedan mirando para otro lugar. A César apelo. El día malo, mientras estés en obediencia, eres intocable. No le podían probar nada. Félix, el anterior capítulo, recibió testimonio de Jesucristo con Drusila. ¿Cuántos se acuerdan de la Drusila? Una mujer bella. Ella estaba casada con Félix, un hombre que llevaba su tercer matrimonio. Pablo les predica y no tiene miedo de predicarle a los reyes y de decirle que son pecadores. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Acuérdense de esto. Drusila y Félix eran coquetos con la palabra, coquetos de la salvación, como lo fue el rey Herodes. El rey Herodes oía a Juan el Bautista muy gustoso, pero había una mamita que bailaba reggaetón muy sabroso. La tipa movía el vientre de una manera como: ajá, ajá, papito, ajá, ajá. Y el tipo estaba loco. Y dijo: mamita, pues si usted me baila una cosita así de esa encima de la mesa, yo le doy la mitad de mi reino. Y la tipa le bailó la cosita. Y al final este viejo morboso dijo: ¿qué quieres, cosita bella? Dijo: quiero la cabeza de Juan. Y le dolió en el corazón porque él oía a Juan de buena gana. Coqueteó con la salvación. Un coqueto de la salvación. Aquí tenemos otro par de coquetos. Félix llama para que le hablen de Cristo, pero cuando ve que el voltaje es muy fuerte, es que mire, mijo, usted no tiene dominio propio, ya lleva 3 mujeres encima. ¿Cómo así? Y esa declaración lo espantó. Dice allí en moradito: Félix se espantó. Y dijo: ay, no, esto, pastor, eso es muy fregado. Usted no tiene dominio propio, usted no es justo y usted no tiene temor del juicio venidero. Es que hay gente que oye la palabra y no tiembla ante las cosas que han de venir. Me oyen y pasan los días y los años y no se les ve el cambio. Pero este Félix coqueto esperaba billetico, acuérdense. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, todos los políticos les quieren caer bien a sus electores para no perder los votos. Y aquí se ve lo mismo. El anterior al capítulo que estamos viendo hoy, se ve que él quería congraciarse y pasa a Pablo 2 años preso, solo por caerle bien a otros. Claro que Pablo le predicó bien, no era un hombre justo. Así de que Pablo entra en una obediencia y entra a la cárcel. Yo me imagino a él, usted imagínese en la cárcel, solo por obedecer. No ha hecho nada. ¿Divertido el zarandeo de Pablo? No. Pero si estoy en obediencia a Dios, no me pueden tocar.
Y si me permite, el zarandeo es para que se evidencie la fe que tengo. Mire esto. Si estoy en obediencia a Dios, el diablo no puede tocarme. Él permite el zarandeo para evidenciar a todos la fe que tengo. O sea que el zarandeo lo que busca es que le quede claro al diablo, a los ángeles, qué fe es que tú tienes. Resista, porque el diablo va a huir de usted. No le oigo el amén. No podía volver a Jerusalén. Dios se lo había dicho, vamos para Roma. La Biblia establece principios para los que están en obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si oye y oye, te van a exaltar. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Diga conmigo, bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito en la ciudad. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito, 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 bendito el que obedece. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Y escuche esta. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Qué es lo que está pasando con Pablo? Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Cuántos quieren la obediencia? Ahí por donde usted le vea, bendito, bendito, bendito. Si obedezco la voz de Dios, vas a oír bendito, bendito, bendito. Pedro era un sapo para el diablo, un metido, un lambón. Tan lambón que un día Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Esto es la casa de Pedro. O sea, Jesús toca a Pedro y Pedro dice, pues abramos una casa de oración, y eso se le llenó allá. Pedro estaba colaborando con las tinieblas, con la luz de Dios. Y dice allí más adelante, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Escuche, que Pedro haya dispuesto la casa de él para un servicio de sanidades, para un servicio de liberación. ¿Quién estaba recibiendo la pateada más tremenda? ¿Quién? El diablo. Había que bloquear a ese sapo de Pedro. Había que estorbarle, porque donde él siga en esa línea, el diablo se ve afectado. Había que estorbarlo y bloquearlo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y Pedro le colaboró. Una vez Jesús tenía un problema porque había mucha gente. Y le dice, Pedro, préstame tu barca. Y Pedro se la prestó. Y hubo tremenda palabra allí. Pedro dio su espacio para que Jesús predicara. Claro que había que bloquearlo.
Cuando ya Pedro deja la barca y lo sigue, en Lucas 10, lo manda con los 70. Y al volver vienen felices. Y Pedro y los demás dan un informe a Jesús. Jesús, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. O sea, este Pedro realmente estaba dándoles una pateada muy tremenda. Su vida estaba sirviéndole a Dios tremendamente. El zarandeo se da en el terreno de lo que Dios me ha dicho. A usted lo zarandean en el terreno de lo que Dios le habló. A ver, ¿qué le ha dicho Dios a usted? Cuando ha venido profeta, cuando usted ha tenido sueños, visiones, cuando usted está leyendo la palabra, ¿qué le ha hablado Dios a usted? De seguro, ese es el área de ataque. Miremos un poco cómo sucedió con algunos en eso que Dios dijo. Dice Jesús en Lucas 22, 28 al 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí está Pedro. Yo pues os asigno un reino, una bendición. Acuérdese que el que está en obediencia es bendito, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, cuando el diablo oye que a cada uno de los que están obedeciendo ahí les van a asignar un reino, dice, es el colmo. Lo tengo que bloquear. Dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que rogó? Que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea que estás obedeciendo y en el área de obediencia ahí te van a atacar. Les asigno un reino, el diablo dijo, esto es el colmo. Y en esa área de la fe en Jesucristo, ahí lo atacaron. Quiero mostrarte cómo atacaron a Jesús. En Lucas 3, 21 al 22, se dice la razón de por qué atacaron a Jesús. Mira conmigo. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuál será el área de ataque de Cristo? De acuerdo a lo que Dios está diciendo. ¿Cuál? Que no es hijo. Dios públicamente está declarando, este es mi hijo, amado, lo amo y me complazco, pero es hijo mío. Cuando Satanás lo ataca, la tentación cuestiona ese detalle justamente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, en el área en que Dios te ha hablado, en esa área te atacan. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, y lo hizo 2 veces. Dios le dio una identidad a Cristo pública, este es mi hijo. Y este diablo está diciendo, voy a destruir la identidad de él, porque donde yo destruya eso, yo le puedo hacer daño. Donde él se llene de amargura porque lo están pateando, lo están persiguiendo y diga otra cosa, Satanás le podía hacer daño. En el área de la obediencia, las decisiones, por tanto, se tienen que tomar antes del zarandeo. Usted no puede tomar decisiones en el zarandeo, tiene que tomar las decisiones antes del zarandeo. Número 6, la voz de Dios, la lectura de la palabra, deben tomarse en cuenta antes del zarandeo.
antes del zarandeo. Pablo se dispuso a ir a Jerusalén y dijo, dispuesto estoy a que me maten. Tomó una decisión antes. Pedro, en cambio, dijo, pues yo no lo conozco. Un día dijo, dispuesto estoy a ir por ti hasta la muerte. Así todo emocionado. Pero no tomó las cosas como eran. Tomó las cosas a la ligera. Pablo no. Pablo se afirmó. ¿Y por qué bloquearon a Pedro? Que él era un estuche de monerías, de emociones. Tienes que tomar la decisión antes del lío financiero de diezmar y ofrendar. Sacrifica a Dios alabanza, dice el Salmo 50, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero eso es antes del día de la angustia. Jehová te el día de conflicto. Hay días de malos, días de zarandeo, días de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Para recordar las ofrendas hay que hacerlas antes. Y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Usted tiene que tomar decisiones antes del día malo, antes del zarandeo. La decisión tiene que estar ahí. La otra cosa que tiene que hacer es no tome las cosas de Dios a la ligera. Eso fue lo que hizo Pedro. Tomó las cosas de Dios a la ligera. Un día él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire que es una decisión parecida a la de Pablo. Pero Pedro era puro emocionalismo. Él la tomó a la ligera. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tenemos que ser apercibidos antes. La octava cosa que le quiero recomendar de este capítulo precioso es, ore antes, pero ore. Ore. La receta de Jesús, y voy a citarlo aquí, él les dijo, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. O sea, Jesús ya sabía que su día malo estaba cerca, que el día de su zarandeo le iba a llegar. Esa era esa noche. Y cuando él anunció en la última cena que lo iban a matar y esto, todos estaban tan tristes. Y me imagino que habían llorado por la noticia, que del cansancio se quedaron dormidos. Pero Jesús, sabiendo que su día malo estaba llegando, le dijo a todos, por favor, oren, porque en el día malo hay que haber tomado esa decisión de orar antes. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Entraron en tentación o no entraron en tentación? Claro, porque se quedaron dormidos. Claro que tenía que contestarle a la tipa que no lo conocía, porque Jesús le advirtió, van a zarandearte y ¿cómo te vas a quedar dormido? Tienes que orar. ¿Por qué sé que Pablo oró? ¿Aló? Porque cada respuesta que da Pablo es una respuesta de una decisión tomada desde antes. ¿Cómo sé que Pablo era organizado con su vida espiritual? Porque en el momento en que lo arrinconaron y lo rodearon, él no cambió. Él no se dejó llevar por las presiones. ¿Cuántos van a ser como Pablo? Número 9. Tiene que declarar la palabra de Dios. Esa que sea su roca. Esa que sea la cosa que en la que usted se va a afirmar. Dios le dijo a Pablo que testificaría a reyes, a gentiles, a los ancianos en Jerusalén, que por todo lugar hablara la palabra. Siempre se lo advirtió. Y como era ministro,
pues uno quiere que la gente lo oiga. ¿Aló? Recuerde que si uno está en obediencia, en el área donde uno necesita, en esa lo bendicen. Otra vez. En el área donde uno necesita, si está en obediencia, en esa área lo bendicen. Entonces, bendito si obedece. Pablo necesitaba como ministro, él no vendía papayas, él era predicador. Como predicador necesitamos las audiencias. Su bendición era en esa área. Si estaba en obediencia, las audiencias las ponía Dios. ¿Cómo sé eso, pastor? Mira. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¡Qué casualidad! Hay un predicador que ora 24 horas porque está en la cárcel. ¿Qué más podía hacer Pablo? Orar, estudiar la palabra. Y le mandan allá a este rey. Recuerde que la promesa para él era que reyes le escucharían. Pasados algunos días, Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a... Esa ley le va a traer a sus acusadores para que les predique a sus acusadores. Sigo. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Pablo seguía en obediencia. Donde sea que se hablara, se presentara, él seguía en obediencia. Él les hablaba del muerto que se paró. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se reservase para el conocimiento de Augusto, el César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ahí tiene otro que le va a escuchar. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Dios le trajo las audiencias. Él estaba preso, pero no claudicó, siguió obedeciendo. Su necesidad apremiante eran las audiencias y él se las traía. Y este Festo, de buenas a primeras, oye de Agripa y Agripa le dice: hey, yo quiero oírlo. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, o sea, están los acusadores, está rey Agripa y su esposa, están los principales de la ciudad. No me diga que este no es lo más deseado que uno pueda tener. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. ¿Cuál es el problema de Satanás? Que si Pablo sigue obedeciendo, el emperador se podía convertir con ese hombre ungido. Y si se convierte el gobernante, cambia Roma, tenían que bloquearlo. No sé si usted me está entendiendo para dónde voy. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa,
para que después de escribirle tenga yo que escribir. Para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. ¿Y qué cargos hay en contra de él? Ayúdeme. ¿No le parece que este hombre es como Jesús, que tampoco había de qué acusarle? ¿Se acuerda qué fue lo que pusieron arriba en la cruz cuando finalmente le crucificaron? Este no es ladrón, no es fornicario, no le robó la mujer a nadie, no debe en la tienda de la esquina, es el rey de los judíos. Ellos protestaron, él no es nuestro rey, pero el gobernante de turno dijo, pues no sé cómo acusarlo, eso que se quede ahí. Y les gustara o no, ahí se quedó. Y Pablo tiene la misma situación, la misma. Quiero traerte algo impactante, esto me parece impactante. No tengo que olvidar, no puedo olvidarme que Jesús ora por mí. Se lo demuestro con la Biblia. A Pedro le dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dios, él oraba por Pedro. Usted dirá, pero eso es por Pedro. Hebreos 7, 24 y 25, miren lo que dice de él ahora en los cielos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras tu día malo está siendo llevado a cabo acá en la tierra, no te puedes olvidar, Él ora por ti. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ayúdeme, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿No le parece maravilloso? Él tiene una obra de protección hacia ti, no te va a dejar. Y la otra cosa que quiero enseñarle es que la fe es la solución. La fe es la solución. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. La fe es la solución. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, Señor, y yo creo que es tiempo de afirmarnos en fe esta noche. ¿A cuántos se les ha subido la fe sabiendo que no importa cuál sea el ataque que el diablo haga contra usted, Él no lo va a dejar ni lo va a desamparar? Él ora por usted. Cierre sus ojos. Padre, reconozco tu mano sobre mí. Reconozco tu mano sobre mí. Gracias, Señor. Tú no me dejas ni me desamparas. Aunque camine por valles de sombra de muerte, tú no me dejas. Hoy reconozco que tú traerás aquellas bendiciones por las que yo estoy peleando en fe. Voy a hablar, esta es mi decisión, voy a hablar tu palabra.
Yo no voy a hablar temor. Yo no voy a tomar las cosas a la ligera como las tomó Pedro. Yo voy a hablar convicciones del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Esa es mi decisión de esta noche. Yo no voy a estar en temor, porque el temor es una fe torcida que me lleva al terreno donde el diablo puede hacerme daño. Hoy me afirmo en tu palabra. Hoy me afirmo creyendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy me afirmo y me establezco reclamando tus promesas. Hoy no voy a mirar las circunstancias. Pablo tenía un montón de circunstancias que contradecían lo que aparentemente Dios estaba haciendo. Pero Dios dijo: no, Señor, ten ánimo, yo no te dejo. Nadie te pondrá la mano encima. Sos intocable porque yo estoy ahí. Y esa es la palabra profética para ti hoy. Mientras estés en obediencia, hay un cerco de protección como en los días de Job, que el diablo podrá ver y no te tocará. Él acampa alrededor, le temen y los defiende. Hoy toma esa decisión de caminar con Él, de tomar decisiones firmes. Yo me voy a congregar. Yo voy a establecer, yo no voy a dejar que la pereza, yo no voy a dejar que las cosas de la vida apaguen la fe que me estás dando. Yo no voy a ser dominguero, yo voy a ser una persona que lee la palabra todos los días. Háblame, Señor, perdóname por mi cristianismo light, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy sé que los días malos han de venir, pero no me van a derribar en el nombre de Jesús. No me van a derribar. Aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, aquí está mi oración, aquí están mis decisiones. Antes del día malo yo tendré convicciones. Antes del día malo yo me voy a afirmar. Señor, allí me comprometo yo a afirmarme. Si me caigo, Señor, yo sé que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Yo sé que tú me levantas otra vez. Mi decisión, Señor, es agradarte. Mi decisión es agradarte. Conozco mi imperfección, conozco mi carne y sé que voy a contar con la ayuda de tu Santo Espíritu, que fortalecerá mi hombre interior, que fortalece mi hombre interior por tu Santo Espíritu. Afírmame, establéceme y fortaléceme en tu voluntad. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo me afirme en toda buena obra, haciendo el Padre en mí lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Hoy me someto a Dios, resisto al diablo. Gracias, Señor. Hoy me someto a Dios, resisto al diablo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. De esto que estoy recibiendo esta noche prometo darte la gloria, la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Me despido de los que están en línea, los que están aquí conmigo en Zoom, los que están acá presencial, no se muevan de ahí todavía. Les bendigo a los que están en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga. Un abrazo. Este aplauso al rey. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra salvación está al alcance de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que Dios ha hecho contigo.